Los periodistas. La noticia era esperada desde hacía unos años, pero no por eso dejó de causar asombro entre los amigos vivos. El deterioro físico del escultor Santiago de Santiago, Hernández y Hernández, conocido simplemente como Santiago de Santiago, pronosticaba su decadencia final en cualquier momento. Aún así, las últimas visitas, los últimos encuentros, poco se diferenciaron entre su gusto por la comida y la bebida. La última visita al estudio, Salacaín fue recibido como siempre con un plato de jabugo, una botella de manzanilla y unos boquerones. Salacaín le había tratado las últimas 4 décadas entre sus visitas a México, a Puebla y a España. En Madrid era donde el escultor tenía su residencia habitual en la calle Eduardo Aunós, en Fuentes del Berro, un chalet, casa, habitación de 3 pisos convertida en estudio, taller de arte y museo, adquirido en la antes periferia de Madrid. El sitio fue visitado por personajes de todas las épocas, incluida la realeza completa y muchos políticos y empresarios quienes posaron para un busto o asistieron a una de sus fiestas donde recibía a diplomáticos y seguidores para la develación de alguna obra o simplemente para ser admitido en la Orden del Torzón de Santiago. Un simbolismo relacionado con las buenas costumbres, el bien ser, el bien hacer de quien lo recibía. Salacaín convivió con Santiago de Santiago en cada visita a Madrid. La amistad no se centró exclusivamente en los temas de filosofía y cultura. Una buena parte de sus charlas fueron en torno de la comida, las infaltables lentejas, al menos una vez a la semana en casa Lucio, su amigo de toda la vida, paisano, le decía, los 2 abulenses y quien le compró una de las pocas esculturas sin haber sido replicada nunca. Se trata de los pastores. Las cenas dominicales, 9 en punto de la noche, la misma mesa, viendo al túnel, como le llamaba, para ser visto y ver a todos los clientes cuando entraban. La cita era toda una tradición rodeada de un protocolo infaltable. La puntualidad ante todo, el aperitivo, los boquerones y algunas olivas rellenas, el jerez seco, a veces un tequila o un mezcal, escondidos en la buhardilla de Javi a un lado de la escalera. Después vendrían los huevos Lucio, huevos rotos a la manera antigua, donde Santiago instruía sobre cómo revolverlos. Luego, la acción de partir el pan redondo y con agujero entre 2 manos, la suya y la del invitado a la derecha, el vino de la casa y el plato del día, media de lentejas con codorniz pedida, y el boquerón con anchoas, el matrimonio, decía, o los torreznos de Goya muy cerca de su casa. Santiago tenía una inclinación a gustar algún menú en la terraza del Casino de Madrid, de la calle de Alcalá, donde Paco Roncero se sentía halagado de tan distinguido visitante. Probaba de todo, pero al final, a veces, decía, se quedaba con hambre. Había un plato emblemático para él, las patatas revolconas, una especie de puré de papas hervidas, cocidas y aplastadas y mezcladas con pimentón y a veces torreznos. Salacaín le había acompañado algunas veces hasta Piedrahíta, cerca de su pueblo, Navaescurial, a comerlas y otras en la carretera de Ávila, un sitio para los conocedores donde se comían las mejores, decía. Solo había un pero en las comidas. Santiago no probaba, no comía nunca arroz con leche, uno de los postres preferidos por Salacaín, y siempre había una especie de provocación para tomar un bocado. Alguna vez, con 2 orujos y un puro, Santiago le confesó al aventurero la razón de no comer arroz con leche. Mi madre hacía el mejor y no hay quien la supere, dijo don Santiago. A cambio de eso, se inventó su propio postre. Se llamó Santiago de Santiago.
En un vaso largo ponía 2 o 3 bolas de helado de vainilla, puro, fino, y las bañaba con vodka Stolichna. Con un tenedor las agitaba hasta conseguir hacer una especie de crema muy socorrida, acompañado siempre con alguna teja de almendra. A veces la última parte del vaso servía para darle un toque al exprés. Muchos recuerdos de Santiago, muchos viajes, muchas charlas, enseñanzas, una gran muestra de amor por México y por sus amigos y por sus hijos. Sus hijos no eran de carne y hueso, no se casó nunca. Bueno, sí, se casó con el arte. Pero sus hijos eran todas las esculturas hechas. Algunas eran sus favoritas, como la de Carmen Sevilla o la Violetera, vecina por muchos años del cruce de Gran Vía y Alcalá, movida luego a las Vistillas, donde hoy contempla la vida de Madrid. Salacaín alguna vez le preguntó sobre quién había posado para esa escultura. El secreto se lo llevó a Sirio, la estrella donde se inspiraba siempre el querido amigo. Salacaín salió de su tristeza y se dirigió al refrigerador. Sacó el helado de vainilla casero, de Pepetzontle, de Pepín Argüelles, y lo mezcló con el Stolichna, agitó y recordó cuántos momentos de felicidad disfrutó haciendo eso mismo con el escultor Santiago de Santiago. Pero esa es otra historia.